Nuestro valiente ejército estrecha el cerco contra los terroristas y desata una gran operación en los huertos de Talfita en Damasco Campo. El Ministerio de Asuntos Sociales y la Gobernación de Damasco Campo desempeñan mayores esfuerzos para evacuar a los civiles del suburbio Al-Muaddamiyya. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. El ejército árabe sirio ha logrado grandes avances en diferentes partes de Damasco Campo, infligiendo significativos daños entre las filas de los terroristas del Frente al-Nusra. A lo largo de las últimas semanas, el ejército ha desatado exitosas operaciones en diferentes ejes de Damasco Campo, adoptando la estrategia del ataque sorpresivo con el fin de infligir la mayor cantidad posible de daños en las fortificaciones de los grupos terroristas y garantizar una profundidad estratégica en varias partes. Así que los importantes preparativos militares del ejército conllevaron a la liberación de la localidad de Shabaa en pocas horas. A pocos días después se recuperaron consecutivamente las localidades de Arakeb y Al-Bahdaliyya y se lanzó una operación decisiva contra las concentraciones de los terroristas de Al-Nusra en las localidades de Al-Husayniya y Ziabiyya. De Al-Ghouta Oriental, específicamente en los poblados de Al-Ghazlaniyya, Al-Qasimiyya y Al-Dilbe, últimos focos de los terroristas, el ejército impuso por completo el control y puso fin a la presencia de los elementos del Frente al-Nusra. Estos consecutivos logros ofrecieron al ejército una prioridad estratégica que se representó en asegurar la zona de Esbene y sus huertos, garantizando de esta forma la carretera Najha-Sueida y ampliar así el cinturón de seguridad en la carretera del Aeropuerto Internacional de Damasco. Una mujer resultó herida por la caída de varios proyectiles morteros lanzados por los terroristas contra la zona de la Pasiyin en Damasco. Una fuente de la Comandancia de Policía de la provincia informó que un proyectil mortero cayó en la calle Alepo, en la zona de la Pasiyin, lo que causó la herida de una mujer y grandes daños materiales en los vehículos estacionados en el lugar. Por otro lado, otro proyectil de mortero cayó en la azotea de una vivienda en la zona, causando grandes daños materiales. La fuente añadió que otro proyectil cayó cerca de la iglesia de la Señora de Damasco en la zona, provocando daños en varios coches que se encontraban de paso. En Idlib, una fuente oficial reveló que terroristas secuestraron este domingo a varios funcionarios del Comité Internacional de la Cruz Roja en Siria, en la carretera de Sermin-Sarakeb, en el campo de Idlib. La fuente aclaró que un grupo terrorista disparó contra los vehículos de los miembros de la misión de la Cruz Roja Internacional y luego bloqueó su paso y los saqueó y trasladó a su equipo a un paradero desconocido. Por otra parte, una fuente militar señaló que destacamentos del ejército persiguieron a grupos terroristas en Wadi al-Daif y consiguieron destruir 4 camionetas equipadas de ametralladoras pesadas, así como dejaron muertos o heridos a un número de mercenarios en las zonas de Az-Zalana, Mar Shamama y Ma'arret al-Nu'man en el campo de Idlib. Una fuente militar resaltó hoy domingo que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo una serie de operaciones en el campo este y el campo oeste de Alepo, en las que destruyeron bases para el lanzamiento de misiles y vehículos cargados de armas junto con los terroristas a bordo. Nuestro ejército árabe sirio ha continuado su misión patriótica en su lucha contra el terrorismo y estrechar el cerco a los terroristas, cuando unidades de las Fuerzas Armadas desataron operaciones en los huertos de Talfita en Damasco Campo, cortando el camino ante la infiltración de los grupos armados terroristas desde el territorio libanés hacia Siria a través de las colinas.
En Damasco Campo, las unidades del ejército apuntaron contra concentraciones de terroristas en la zona de Al-Sakki en Al-Nabek y en Al-Nasiriyya en Yabrud, y la parte este de Malula y la parte este de Jerud en Damasco Campo, donde acabaron con numerosos terroristas, en su mayoría de nacionalidades extranjeras. Entre ellos el mayor responsable del financiamiento de los terroristas en Al-Nabek, involucrado en la explosión de 2 coches bomba en la carretera Damasco-Homs en el pasado agosto. Por otra parte, las operaciones del ejército en las fincas de Al-Jairiyya conllevaron a la muerte de numerosos terroristas. Como una medida del gobierno para asegurar una vida digna, proteger a los ciudadanos y proporcionarles las ayudas necesarias, el Ministerio de Asuntos Sociales con la Gobernación de Damasco Campo llevaron a cabo las medidas adoptadas para evacuar a los civiles de la ciudad de Muaddamiyya con el fin de trasladarlos a los centros de acogida temporal y prestarles la ayuda y cuidados sanitarios, donde se prepararon autobuses y ambulancias para recibir los pacientes en presencia de los soldados del ejército árabe sirio preparado para cualquier incidente. En condena a la política occidental y estadounidense y su flagrante intervención en los asuntos internos de Siria, así como en el marco de confirmar su apoyo a Siria frente a cualquier agresión extranjera, marchas masivas en más de 35 países, el Frente Europeo para la Solidaridad con Siria y los estudiantes sirios y la comunidad siria en Rumanía organizaron una gran concentración en Bucarest, en solidaridad con Siria en rechazo al terrorismo. Los estudiantes sirios en Rusia y la Asociación de los Países Independientes reiteraron la capacidad de Siria de alcanzar la victoria y frustrar los intentos del enemigo y sus aliados de romper su unidad. Durante su reunión con el embajador de Siria en Moscú, Riyad Haddad, en ocasión del aniversario 40 de la Guerra de Octubre, los estudiantes reiteraron el apoyo a la patria, pueblo y gobierno, afirmando el apoyo al proceso de construcción y liberación. El patriarca de Antioquía y todo Oriente para los romanos melquitas católicos, Gregorios III Laján, felicitó a los sirios por la fiesta del sacrificio y pidió de todos trabajar para restaurar la paz, la seguridad y la reconciliación. Por su parte, el cardenal Chararray, patriarca de Antioquía a todo Oriente para los maronitas, reiteró su llamado a detener la guerra contra Siria y orientarse hacia soluciones pacíficas a través del diálogo. El patriarca Array puso de manifiesto durante la misa del domingo su esperanza de que este mensaje tenga respuesta por parte de los interesados. En nuestra última noticia, en Irán, el asesor del canciller iraní para asuntos legislativos e internacionales, Abbas Araghchi, afirmó que Teherán niega trasladar su arsenal del uranio enriquecido al exterior. Araghchi consideró en una declaración que es posible discutir la forma, la cantidad y el nivel del enriquecimiento del uranio, pero la cuestión de trasladarlo al exterior forma una línea roja. Él reiteró que Irán defenderá sus derechos para obtener la tecnología nuclear pacífica y sobre todo enriquecer el uranio. El jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Mohammad Ali Jafari, aseguró que su país no renunciará a sus derechos en absoluto, señalando que algunos tuvieron deducciones equívocas sobre las orientaciones del líder supremo de la Revolución Islámica en Irán hacia la flexibilidad heroica. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. Nuestro valiente ejército estrecha el cerco contra los terroristas y desata una gran operación en los puertos de Talfita en Damasco Campo. El Ministerio de Asuntos Sociales y la Gobernación de Damasco Campo desempeñan mayores esfuerzos para evacuar a los civiles del suburbio Al-Muaddamiyya. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta mañana.